Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. Hoy vamos a reflexionar un poco de la realidad del mundo. A veces no te parece que vivimos en una obra de teatro, que parece toda una película con muy poco sentido y muy poco humor. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos presidentes hoy en día en el mundo de que son cómicos. Hay otros que han sido actores fracasados, otros que son víctimas de grooming, otros que pecan de soberbia y así todo no aprendemos de que a veces no está en las cabezas de estado de los que toman las decisiones, sino es todo su entorno, toda la mafia que está instaurada hace años y años y años en cada gobierno, en cada país, lo que hace que nunca vayamos a tener un cambio grande. Por eso mismo hoy quería hablarles un poquito de algunos de estos mandatarios que se les llama, que son más motivo de burla que para tomarlos en serio. Pero bueno, es la realidad que les toca a mucha gente que están bajo el mando de estas personas. Quería empezar hablando por el presidente de Ucrania. Está en guerra, el señor Volodymyr Zelensky. Él era actor, tenía un papel protagonista en una serie que se llama El Servidor del Pueblo, donde era un profesor que supuestamente se convertía en presidente. Obviamente que el profesor no tiene nada porque es un actor comediante y de política sabía muy poco. Pero bueno, tenía rating y el dueño de la cadena de televisión le pareció gracioso darle un apoyo político, lo financió. Ahí es donde aparecieron otros personajes del extranjero, más bien de Estados Unidos, que ya hace rato que querían un cambio de gobierno en Ucrania como en tantos otros que vienen naciendo en los últimos 50 años. Decidieron que ya era momento de cambiar de gobierno. Lo financiaron políticamente, lo empujaron, coparon las redes sociales y se encargaron de que este personaje sea presidente. Este hombre en uno de sus sketches más conocidos tocaba el piano con el pene. Sí, así como escucha. El presidente de Ucrania tocaba el piano con el pene. Ahora, ¿lo podemos tomar en serio? No sé. Pero tiene la vida de los ucranianos en vilo, anda forzando gente a que se unan a la lucha, siendo que son gente mayor, que por ahí no están ni en edad de pelear, pero bueno, son forzados. Realmente se está viviendo una verdadera locura. Pero bueno, en su momento cuando fue la hora de negociación para negociar la paz, junto a Boris Johnson, decidieron que no, que era mejor pelear que la paz. Obviamente voy a decir, pero ¿por qué? ¿Qué querían? ¿Qué es lo que se quería ganar? No, no era tanto lo que se quería ganar, era solamente meterse en el patio trasero de Rusia eh, a través de la OTAN, siendo que ya había quedado en claro que lo único que les había pedido Putin era que no se metieran por ahí. Por una sencilla razón, porque Putin no va y pone una base militar en México. Pero bueno, era más fácil generar un conflicto y el gobierno de turno, Biden y compañía, decidieron hacer sus negocios en Ucrania. Obviamente en Ucrania ya ellos eran dueños de parte de la electricidad, tenían algunos laboratorios de investigación, había bastantes intereses en Ucrania. Por ende también era el motivo exacto para decir, bueno, nosotros tenemos la maquinita de plata, aprobamos y mandamos miles de millones de dólares a Ucrania, según dicen, porque la verdad que hay muy poca información, que por cada dólar 18 centavos llegaban a los ucranianos. O sea que casi el 80% quedaba en las manos de políticos o empresarios, ya sean americanos o mismos ucranianos. Para agregarle un dato de color así, hoy por ejemplo en Mónaco existen más ucranianos millonarios que en los últimos 25 años. Raro, ¿no? Sí. Con autos importados y comprando mansiones. Se ve que Ucrania, a algunas personas con el tema de la guerra les está yendo muy bien. Y ni hablar de la gente que está sufriendo, que pierden sus familiares, que viven hoy en día una tiranía, porque este personaje, este comediante, mal actor, decidió continuar una guerra sin fundamentos solamente para beneficio de algunos. Y obviamente en contra de todo un pueblo.
decidió poner una ley para permanecer en el poder mientras haya guerra, por ende no creo que la quiera terminar tan rápido, más sabiendo que hay corrupción y que al fin y al cabo todo se sabe, entonces es más fácil para borrar las pruebas mantener en el tiempo y hacerse ver como un héroe. La verdad es que realmente patético este personaje en Ucrania. Después podemos seguir con un personaje que ya no está, pero que como suplente dejó algo muy parecido. Estamos hablando de Justin Trudeau. Justin Trudeau era un aspirante actor que obviamente nunca llegó ni siquiera a actor porque era muy malo, habiendo tenido su papá que fue mandatario en Canadá y un gran jefe político durante muchísimos años, ya tenía en bandeja un cargo político en Canadá. Así que bueno, fue primer ministro durante mucho tiempo y la verdad es que dejó una realidad en la política y en la ciudadanía, en los canadienses, que es casi burlesco también. Si alguno se quiere googlear o ponerse a ver un poco lo que es el Parlamento canadiense y cómo se cuestionan las cosas y se preguntan entre ellos al primer ministro y a todo lo que vendrían a ser como los diputados o los congresistas, era, era una burla para el pueblo. Se le preguntaba, no sé, a Justin Trudeau, che, ¿qué pensás de los impuestos? Mirá lo caro que están, podemos hacer una reducción, veamos la forma. Y el tipo contestaba, sí, pero las manzanas yo las compré hace un año a $1 canadiense y hoy están en $1.03. O sea que los impuestos están bien. Te contestaban cualquier cosa y nadie decía nada al respecto. Y de eso se trata, de ignorar. Y se ignoraban las preguntas de uno y de otro, total, uno solo tomaba las decisiones. Es un gobierno de burla a la gente, de burla a la realidad que vivís, de burla a la democracia. Porque en épocas de COVID, cuando un grupo de camioneros decidió protestar de manera pacífica, y estamos hablando pacífica porque salían a la calle en Toronto, tocaban bocina durante los horarios que no había que hacer ruido, eh, aplaudían, tenían algunas pancartas, y al final del día barrían, limpiaban todo y se iban a dormir entre los camiones. O sea, gente más civilizada que los canadienses he visto muy poco. Y él decidió, inventó de que esta gente tenía armas y a todos aquellos que los apoyaron financieramente de alguna manera, les congeló las cuentas de banco, les suspendió la licencia de conducir a los camioneros, se quedaron sin trabajo, algunos perdieron los camiones. En muchos casos, esta gente no pudo volver a trabajar. Se hizo una cacería de brujas. En ese momento descubrí que, yo en ese momento me tocó vivir ahí, estaba viviendo, que al final no había tanta democracia, que a la hora de ser un dictador estaba a la orden del día. Bueno, la parte buena es que el tipo este ya no está, pero dejó un segundo que es prácticamente lo mismo. Es un muñequito más de la corona que sigue los pasos de él y lo que él dice y deja en claro su partido. Ahora bajamos un poquito, nos vamos un poquito más al sur, no mucho, estamos hablando de Estados Unidos. Tenemos una celebridad que es el presidente. Un hombre de casi de 80 años, Donald Trump. Es un viejo. Todos hemos tenido abuelos, abuelas, conocemos el abuelito, el tío de alguien. Y lamentablemente después de los 70 años, eh, como personas empezamos a decaer, porque es lo normal, es lo que nos pasa en el cuerpo, en el cerebro, en todo, no, empezamos a decaer. Por más lúcidos que nos digan que estamos, nuestro cuerpo empieza a deteriorarse. Bueno, ese es el presidente de una de las potencias más grandes del mundo. Un tipo soberbio, un tipo que se cree que porque tiene la maquinita del dinero pueden pisotear a cualquiera, que su economía y su forma de actuar en los últimos 20 años, sin importar el gobierno que esté, es de la guerra, es de cambiar gobiernos, de revocar líderes que no están de acuerdo con lo que ellos dicen. Obviamente, siempre y cuando jamás se vayan, se hayan visto tocados los intereses propios, porque obviamente atrás de cada líder que se remueve hay un porqué. Para un datito así como para sumar, ¿te acuerdas de Libia? Gaddafi. Gaddafi ayudaba a toda África.
Él quería fundar el primer banco de África, donde la moneda sea el oro y donde todos tuvieran participación, igualitaria, obviamente. Los ciudadanos de Libia podían estudiar en Libia o en cualquier parte del mundo y su gobierno se los pagaba. Todos tenían casa. Si necesitabas un tratamiento médico y no estaba a disposición ahí en Libia, podías viajar a cualquier parte del mundo y tu gobierno te lo pagaba. Era una democracia. Sin embargo, no estaba bien vista por los Estados Unidos que hubiera un país que realmente demostrara lo que era una democracia. Y así terminó, en un video con un personaje que lo empaló con un arma punzante en vivo. La verdad que totalmente patético el final de alguien que realmente quería hacer las cosas bien. Eso es lo que tenemos hoy en día en el lado de América. Después nos cruzamos para Europa. Y ahí tenemos hoy en día un personaje bastante particular. Tenemos un víctima de grooming. Sí, el presidente Macron de Francia, cuando tenía 14 años y su profesora tenía 39, sufrió grooming. La señora esta Brigitte se encargó de empezar a perseguir a un niño de 14 años. Según lo que dicen, es lo que alegan, no se sabe bien, pero bueno. Él empezó en la clase de ella cuando él tenía 14. Las leyes dicen que en Francia a partir de los 15 se considera grooming, pero a los 14 ella ya era su maestra, así que no sé, lo ponemos ahí como para tener un dato. Después de todo esto terminaron juntos, se casaron, ella ya tenía 2 hijos. Hoy en día Macron es lo más parecido al víctima de esa gente que se enamora de su secuestrador, nada más que este se enamoró de su groomer. Eh, Ella tiene 60 y pico de años y sus 2 hijastros tienen 42 y 44 y él tiene 40. Una locura, la verdad que ser el más chico en su propia familia. Es otro ejemplo de lo loco que está el mundo. Y así podríamos seguir todo el día hablando de diferentes personajes que hoy en día están en el poder. A lo que quería llegar es que lo tenemos que tomar como lo que es, como una mala película. Porque al fin y al cabo son personas que son adictas al poder, que quieren ser más o mejor que el resto, no iguales. El político no quiere ser igual a vos, porque si quisiera ser igual a vos, cobraría como vos, viviría como vos, no tomaría tratos especiales, no debería andar en aviones privados, debería ser más humilde. Pero la humildad no está en tela de juicio. Hoy en día el capitalismo y las ganas de tener y ser mejor que el resto nos supera y nos corrupte. Debemos mejorarnos, pero mejorarnos como personas. Y tomar todo este tipo de gente patética que, más que generar riquezas para ellos mismos y su familia o su entorno o los que ellos creen que son merecedores, al resto son un número. Lamentablemente, la política hoy en día son los personajes más patéticos de la historia, casi en su totalidad. Calculo que algunos buenos deben haber, pero son contados con los dedos en la mano. Hoy en día las mafias que están en todos los gobiernos, en los sindicatos, en los grupos sociales, todos buscan un beneficio propio. Ninguno quiere que estemos iguales, que nos unificamos. Todos quieren encontrar un punto de batalla. Quieren que nos peleemos el uno con el otro, si no es por la diversidad de género, es por la riqueza, por la desigualdad, por el color, pero la unión no está en sus planes. Siempre los problemas son los mismos, la drogadicción, la gente en la calle, viviendo en las calles, pero en realidad nunca arreglan nada. Son países, son gobiernos que te dicen que para obtener el voto van a cambiar y mejorar, y después te das cuenta que imprimen o piden créditos para darle a otros países y no a su propia gente. Eso es lo que realmente nos debe llamar la atención y decir basta. Busquemos una forma de gobierno que esté por afuera de todos estos personajes inoperantes. Son en su mayoría gente grande, gente que no debería estar hoy en día en la función pública.
Necesitamos tener gente que sean realmente filántropos, no billonarios con títulos de filántropo, porque en realidad eso lo único que quieren es poder para ellos mismos, ser superiores al resto y tomar decisiones de vos, de mí y de todos. Por eso mismo nos tenemos que encontrar y unir más que nunca. Debemos empezar a ignorar este tipo de personas y no tomarlas en serio, que todo lo que hablen entren por un oído y por el otro, que tus decisiones sean lo que vos crees que es moral y lo que vos crees que es lo natural. Lo que diga toda esta gente, que te entre por un oído y te salga por el otro. Eso te va a hacer crecer a vos y va a hacer crecer a todos los que están alrededor tuyo. Todos sabemos que cuando crecemos, no crecemos por lo que nos dicen. Nosotros no escuchamos a nuestros padres a la hora de crecer, pero sí los observamos y siempre replicamos lo que vemos. Por eso mismo, tomemos el ejemplo y empecemos con nuestras acciones a crear el reflejo de mejores personas. Creo que es la única forma que vamos a conseguir un cambio. Gracias por escucharme y que tengan una buena semana. Hasta luego.